Imagina que un extraño te entrega una carta y al leerla descubrís que te describe perfectamente tus miedos, tus dudas, tus sueños. ¿Es casualidad? ¿Ciencia? ¿O simplemente un truco psicológico? En este video vas a descubrir cómo el efecto Forer, la astrología y hasta el fútbol comparten algo en común. Y cuidado, porque lo que te voy a mostrar podría cambiar la forma en que ves el horóscopo y en la que ves tu vida. Te voy a hablar a vos. Sí, a vos que estás del otro lado de la pantalla. Y te conozco mejor de lo que crees, porque estuve investigando de tu signo. Te voy a decir que tenés un gran potencial, pero a veces dudás de vos mismo. Sos amigable, pero necesitas tu espacio. ¿Sentís que te hablo particularmente a vos? Pero también con estas frases podría describir a tu vecino, a tu jefe, al chofer del colectivo que tomaste esta mañana. Esto es el efecto Forer en acción. Este fenómeno es el truco psicológico que está detrás de los horóscopos, pero también detrás de las técnicas de venta y de los test de personalidad. Y sí, y también detrás de ese test de qué personaje en Netflix sos, que seguramente hiciste la semana pasada. Te cuento de qué se trata. El nombre viene de su creador, el psicólogo Bertram Forer, quien originalmente lo llamó la falacia de la validación personal. En 1948, Forer realizó un diagnóstico a 39 de sus estudiantes de psicología. Una semana después, Forer le dio a cada uno una viñeta supuestamente individualizada y les pidió que calificaran qué tan bien se aplicaba en ellos. En realidad, cada alumno recibió la misma viñeta. En promedio, los estudiantes dijeron que había acertado en un 4,3 en una escala de 0 muy pobre a 5 exacto. Después les explicó que todos habían recibido una viñeta idéntica creada por Forer, a partir de un libro de astrología. La viñeta contenía declaraciones que eran lo suficientemente vagas y generales como para aplicarse a la mayoría de las personas. Las frases que contenían eran muy parecidas a las que te comenté hace un ratito. Pero, ¿cómo pasamos de mirar las estrellas con asombro a depender de ellas para elegir si invertimos o no en criptomonedas? El pensamiento mágico nos acompaña desde siempre. Muchos arqueólogos sostienen que los prehistóricos, cuando pintaban en las cavernas, lo hacían como una especie de rito. Creían que al dibujar a esos animales, cuando salían, sería mucho más fácil cazarlos. ¿Pensamiento mágico primitivo? ¿Y qué dirías de este pensamiento actual, como el de no lavar una camiseta de fútbol porque tu equipo a miles de kilómetros de distancia, si los pierde, o te tenés que sentar en el mismo lugar? Estas cábalas, ¿no son también un pensamiento primitivo? No obstante, ¿qué perdemos si descartamos completamente el pensamiento mágico de nuestras vidas? Ernst Bloch hablaba del principio esperanza, esa capacidad humana de soñar con un futuro mejor. El horóscopo, aunque sea una fantasía, alimenta esa esperanza. Pero, ¿qué sucede si dejamos que todo lo que soñamos dependa de factores externos? ¿No nos convierte en espectadores en lugar de protagonistas de nuestra propia vida? En los 90, un estudio analizó los horóscopos de publicaciones orientadas a trabajadores y otros para la clase media alta. Mientras unos recomendaban trabajar duro y ser pacientes, otros aconsejaban viajar para lograr una mayor inspiración. Adivina cuál iría para cada uno de esos grupos. Los horóscopos no solo predicen el futuro, también refuerzan cómo vemos nuestro lugar en el mundo. Como diría el sociólogo y filósofo Theodor Adorno, nos enseñan a aceptar lo que nos toca, como si el cosmos nos diera permiso para conformarnos. Te propongo que dentro de un ratito, cuando termines de ver el video, ahora no, mientras dale like y suscríbete. Pero decía, abras 3 posteos distintos de astrología y revises tu horóscopo. Uno seguramente va a decir que hoy es tu día,
Otro te dirá que es un día complicado hoy para vos. Y un tercero que confíes en el universo. ¿Cuál elegís creer? Tal vez el que más necesites oír. Entonces, ¿es la ambigüedad del horóscopo su principal defecto o su mayor virtud? El hecho de que te alienten a conformarte, porque tu destino depende de la posición de las estrellas, ¿no será una manera de calmar los ánimos de la sociedad? Al respecto, estuve investigando los argumentos en favor de la astrología y me sorprendió que los que más se repetían eran principalmente dos. El primero decía que como la luna influye en las mareas, los astros también lo hacen en las personas, por el peso gravitacional. Si usásemos la ley de gravitación de Isaac Newton para calcular la influencia gravitacional de Marte sobre un recién nacido y la comparamos con la influencia gravitacional del médico presente en el parto, encontramos que los tetra tienen una influencia gravitacional 10 veces mayor que Marte. Quizá deberíamos inventar un horóscopo con el nombre de los médicos. El segundo argumento que más se repite es que estamos hechos de los mismos elementos que las estrellas. Pero si te pones a pensar, la leche que tomamos, que tiene calcio, o el fertilizante que tiene nitrógeno, también. Entonces, ¿deberíamos revisar el horóscopo, el cosmos? O fijarnos, por ejemplo, en el frasco de café para saber cuál repercute más a la hora de nuestro desayuno. En resumen, no hay ninguna base científica que pueda ratificar los argumentos de la astrología. Hasta cambiaron la posición de los astros a lo largo del siglo. Los que antes eran de un signo, ahora deberían ser de otro. Al final, la pregunta no debería ser si el horóscopo es real, sino ¿por qué insistimos en creerle? ¿Preferimos confiar en las estrellas porque tenemos miedo en confiar en nosotros mismos? Imagina a una persona que siguiera al pie de la letra lo que dice su horóscopo. ¿Sería más feliz? ¿Tendría una vida mejor? ¿O simplemente se sentiría más tranquilo aceptando su papel en la sociedad? Desde la filosofía estoica, aceptar nuestro papel en el cosmos, aunque sea ficticio, podría traernos tranquilidad. Los estoicos, como Epícteto o Marco Aurelio, dirían que no importa si las estrellas deciden nuestro destino. Lo importante es cómo respondemos a ello. Así, el horóscopo, aunque sea un placebo, podría ayudarnos a aceptar lo que no podemos cambiar. Aunque en este aspecto no estoy seguro de si conformarse con una narrativa externa es una forma de vivir mejor o simplemente de evitar el conflicto interno. Pero ¿por qué nos atrae tanto la idea de pensar que nuestro destino ya está escrito? Sartre decía que la libertad absoluta puede ser aterradora, que estamos condenados a ser libres. El horóscopo, en cambio, nos da un sentido de dirección, una excusa para no cuestionar nuestras elecciones. Nos ofrece comodidad. ¿Pero a qué precio? Dicho de otra manera, ¿qué es más fácil? ¿Enfrentar la angustia de nuestra libertad o dejar que las estrellas tomen el control? Por otro lado, si el horóscopo te dijera salí de tu zona de confort y lo hicieras, ¿es menos valioso porque viene de un posteo y no de un consejo científico? ¿Y vos qué pensás? ¿El horóscopo es un mapa para entender la vida o solo un placebo cósmico? Te leo en los comentarios y acordate de suscribirte y además de ver estos otros videos que te recomiendan acá. Buena semana, nos vemos.